Y con todo y la llegada de la Guardia Nacional a las estaciones del metro de la Ciudad de México, este fin de semana se registraron situaciones atípicas en el sistema de transporte colectivo. Y esta es la información. Desde la entrada de la Guardia Nacional al metro, se han registrado al menos 4 hechos atípicos que han ocasionado fallas en este sistema de transporte. Es el del corte de cable, es el lanzamiento de aspas de una lavadora a las vías y es el desprendimiento ayer o el desacoplamiento de los vagones. Y el tema de la caja de la línea 12 que aparece ahí con un golpe. Esos son, digamos, son los 4, no son los únicos, pero esos son los 4 hechos básicos, incidentes atípicos posteriores a la llegada de la Guardia Nacional. El director del metro, Guillermo Calderón, dio a conocer que en el desprendimiento de uno de los vagones del sistema de transporte colectivo en la línea 7 fueron manipulados los tornillos y placas que unen ambos trenes. Al respecto, la Fiscalía General de Justicia Capitalina ya abrió una carpeta de investigación en la que no se descarta que se trate de sabotaje. Pero es evidente que pues hay un uso político de esto, muy mezquino, por cierto. Pero nosotros lo que nos interesa es la seguridad de los usuarios. Por eso es importante que escucharan al director del metro, porque rápidamente salieron voces que dijeron es mantenimiento. Entonces aquí está claramente pues qué fue lo que pasó. La mandataria capitalina dio a conocer que la Guardia Nacional también se encuentra resguardando los talleres del metro y que de ser necesario también estarán en otras instalaciones de este sistema de transporte. Respecto al accidente de la línea 3, 13 personas permanecen hospitalizadas. Las autoridades detallaron que en un primer momento los afectados recibieron un apoyo económico de 10,000 pesos, otros de 40,000 pesos y uno más dependiendo de cada carpeta de investigación. Ninguno de los que permanecen en los hospitales tiene nivel de gravedad y están debidamente atendidos por los médicos. Se han brindado los apoyos necesarios para que no tengan que incurrir en gastos adicionales. Con información de Alberto Valiente, Heraldo Media Group. Justamente este domingo reabrió el tramo subterráneo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México que va de Mixcoac a Atlalilco. Tras el accidente, usted recordará, del pasado 3 de mayo del 2021 que dejó lamentablemente 26 personas muertas, y aquí le tenemos la información. Después de 20 meses volvió a la funcionalidad el tramo subterráneo de la línea 12 del metro, conformada por 9 estaciones de Mixcoac a Atlalilco, que están ahora bajo vigilancia de la Guardia Nacional. En su reapertura, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el presupuesto a este sistema de transporte colectivo va en aumento y sostuvo la teoría de las fallas atípicas. Estas fallas atípicas no tienen que ver con el mantenimiento del metro. Son fallas atípicas que en muchos casos tienen que ver con eventos intencionados. Para todos aquellos que dicen que esta es una militarización del metro, es absolutamente falso. La Guardia Nacional es una institución de nuestro país y es tan falso que ni siquiera van armados. En tanto, Guillermo Calderón, director general del metro, habló de las modificaciones y arreglos a los 11.8 kilómetros de tramo subterráneo con estructura de túnel. La obra fundamental de la rehabilitación y reforzamiento tuvo que ver con el mejoramiento de 7 curvas cerradas, es decir, estrechas en su radio de curvatura, que requirieron el reforzamiento con mejores materiales y mejoramiento de su alineación y peralte. También señaló los trabajos para controlar los problemas de humedad, entre ellos la eliminación de 200 filtraciones de agua, la construcción de 5 nuevos cárcamos de bombeo y el reforzamiento de 10 de los 70 que ya había. Aún con estos esfuerzos, ahora solo faltan unos detalles. Además, se sustituyeron 2,000 metros cúbicos de balasto, cambiaron más de 15,000 durmientes y 17,400 metros de riel. Por su parte, Andrés Layuz, secretario de Movilidad, informó que continuará el apoyo de transporte en el trayecto de tramo elevado de la línea 12, desde Culhuacán a Tláhuac.
Continuaremos dando el servicio de apoyo a partir de Atlalilco a Tláhuac. Tenemos en disposición 150 unidades de la RTP. Tenemos también un servicio Tláhuac-Atlalilco con Metrobús con 40 unidades articuladas. Y también tenemos un servicio desde Constitución de 1917 con la RTP a Tláhuac. A las 10 de la mañana con 17 minutos, la jefa de gobierno realizó el primer viaje del metro de la Línea Dorada después de 1 año y 8 meses de clausura. En sus 9 estaciones subterráneas moverá a 175,000 usuarios diariamente, con 20 minutos de recorrido de la estación Mixcoac a Atlalilco, operando con 13 trenes. Pues yo espero que sea más rápido y seguro. No sé nada la seguridad, que contemos con la seguridad para poder viajar seguros y con mucha confianza para poder llegar a nuestros trabajos sanos y salvos. ¿Usted lo usaba a diario? Todos los días. Yo trabajo en Tláhuac. Este domingo el servicio del metro en la línea 12 ofreció el servicio gratuito. Desde el lunes se restablece con normalidad y su ingreso es exclusivamente con la tarjeta de movilidad integrada. No hay recepción de boletos. Con imágenes de Susana Montes de Oca, Yesenia Santiago, Heraldo Televisión. Y el general en retiro, David Córdoba Campos, fue designado como nuevo comisionado comandante de la Guardia Nacional. Córdoba Campos sustituyó al general Luis Rodríguez Bucio, quien ahora es el nuevo subsecretario de Seguridad, que suplió a Ricardo Mejía Verdeja, que buscará la gubernatura de Coahuila. El ahora comandante de la Guardia Nacional es maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional del Colegio de Defensa Nacional. Y para platicar de la presencia justamente de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México, saludo con mucho gusto a David Saucedo. Él es consultor en seguridad y también analista político. David, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar contigo y con tu auditorio, a tus órdenes. Gracias, pues muchos nos sorprendimos, ha generado muchísima polémica que la Guardia Nacional ahora pues esté dentro del metro de la Ciudad de México. Hace unos momentos escuchamos incluso a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en decir que no se estaba militarizando al metro, pero hay opiniones encontradas. ¿Usted qué opina? Bueno, desde hace algunas semanas, distintos funcionarios del sistema de transporte colectivo Metro le informaron a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, que había una serie de eventos que ellos consideraron atípicos. No se atrevieron a mencionar por su nombre la palabra sabotaje, más bien los medios de comunicación empezaron a utilizar esta nueva terminología para señalar que estos accidentes no eran accidentes, sino que eran provocados. Lo cierto es que el sistema de transporte colectivo, el metro, cuenta con un sistema de videocámaras que todo el mundo conocemos, cuentan con guardias de seguridad propios, con elementos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública. Me parece un poco complicado que se hayan dado estos actos de sabotaje sin que algunos de los elementos de las corporaciones de seguridad que se encontraban custodiando las instalaciones pudieran haber detectado a estos saboteadores. Después la Guardia Nacional dio cuenta de una serie de eventos que habían ocurrido ya con la presencia de elementos de la Guardia custodiando las estaciones del metro. Me parece que forma parte de una narrativa con la cual el gobierno de la ciudad quiere deslindarse y depositar en terceros la responsabilidad por todos los errores que ha habido en cuanto a mantenimiento y los accidentes que lamentablemente han tenido como consecuencia la pérdida de vidas humanas. Todo esto en un contexto político de sucesión de la búsqueda de la candidatura por parte de Morena, de varios de los integrantes del gabinete de Andrés Manuel y también de la jefa de gobierno. Es decir, me parece que esta presencia de la Guardia Nacional trata de generar un distractor mediático frente a una serie de fallas y errores que ha tenido la operatividad del metro de la Ciudad de México y con el objeto de generar un distractor mediático que pueda aliviar la carga y el desgaste mediático que puede tener el gobierno de la ciudad y Claudia Sheinbaum con respecto a todos estos accidentes que ha habido en el metro. Claro, qué importante esto que nos comenta, porque incluso muchos analistas han dicho que pues la solución no es la Guardia Nacional en el metro, y yo quiero preguntarle, la Guardia Nacional hoy está en muchas estaciones del metro de la Ciudad de México. ¿Esto podría ayudarnos a que no tengamos este tipo de incidentes como los que hemos venido pues reportando ya durante muchas semanas? En los hechos no ha ocurrido así. Los últimos eventos de los que se han dado a conocer los medios de comunicación ocurrieron ya con la presencia de elementos de la Guardia Nacional. Entonces, si hay alguna responsabilidad por parte del sindicato, las autoridades del gobierno del Distrito Federal no se atreven directamente a señalar
a integrantes del sindicato del metro, con los cuales han tenido una serie de rispideces y de confrontaciones, no de ahora, sino de tiempo atrás. No se atreven a hacer el señalamiento completo. Creo, como la mayoría de quienes nos encontramos revisando esta situación desde hace semanas, que no se trata de un problema de seguridad, sino un problema de mantenimiento y de inversiones. Muchos de los trenes del sistema de transporte colectivo estaban llegando al final de su vida útil. Hubo errores comprobados en la construcción de algunas líneas, hubo una reducción en los presupuestos de mantenimiento. La propia jefa de gobierno señaló que se tenían detectadas algunas fallas mecánicas, pero que no se había podido operar y tampoco hacer las reparaciones pertinentes por la falta de refacciones y por un tema que ella llamaba de tortuguismo y de burocratismo al interior del propio sistema de transporte colectivo, del metro. Es decir, me parece que le estamos buscando mangas al chaleco. En realidad se trata de generar una explicación que busque tratar de deslindar al gobierno de la ciudad de este desgaste increíble que está sufriendo y seguramente la pérdida de puntos en encuesta que tendrá Claudia Sheinbaum luego de estos eventos muy desafortunados y que han provocado la pérdida de vidas en el metro. Entonces la solución es más recursos al sistema de transporte colectivo metro, es mayor mantenimiento y no la Guardia Nacional en sus vagones. Y me parece que existe un prediagnóstico que habían realizado algunos de los ingenieros del metro, que conocedores de esta situación y sabedores que se podían presentar estas situaciones, habían recomendado desde hace algunos meses incluso la suspensión de algunas de las líneas del metro para hacer alguna intervención mayor, es decir, para empezar a hacer algunas reparaciones que requerían tiempo, que requerían varias semanas, incluso meses, pero por razones político-electorales no se realizaron ninguna de estas intervenciones, tampoco reparaciones. En redes sociales han circulado y seguirán circulando en las siguientes semanas, pues todos estos eventos, cables que están colgando del techo, fracturas de algunas columnas, trenes que se desconectan, lamentablemente algunos vagones que empiezan a incendiarse una vez que el material flamable toca las líneas de alta tensión. Todos estos eventos es imposible que sean producto de manos de saboteadores sin que sean detectados por las cámaras o por los propios elementos de la Guardia Nacional. No tengo duda que quizá haya algunas personas que de manera inconsciente arrojen objetos a las vías. Eso ha ocurrido de mucho tiempo atrás, pero que se trate de explicar todas estas fallas en el metro con base en la actuación individual y responsable seguramente de algunos usuarios, me parece que no es pertinente y tampoco se da con el fondo y da una respuesta puntual a lo que vemos y lo que está ocurriendo en el metro. David, ¿cuánto tiempo crees tú que pues va a estar la Guardia Nacional en los vagones del metro, en los andenes? Porque pues se ha dicho que al estar cobijando al metro se está descobijando pues a zonas rojas, focos rojos en el interior de la República, por ejemplo Guanajuato, Tamaulipas, otras zonas, otros estados de la República donde realmente pues faltan muchos elementos para cuidar a la ciudadanía y también pues para bajar los índices delictivos, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Lamentablemente no es nuevo, a raíz de que el partido de Morena perdió la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, los estrategas electorales del gobierno federal detectaron que uno de los factores, no el único, no el más importante, pero uno de los factores que había provocado la merma de votos en la capital había sido una situación de inseguridad. De ahí que más elementos de la Guardia Nacional estén apostados en la Ciudad de México realizando operativos, presencia disuasiva, con el objeto de tratar de recuperar algunas de las alcaldías que perdieron en la elección pasada. Esto, como tú bien señalas, coincido con tu apreciación, genera un desbalance en aquellos estados del país que tienen una alta incidencia homicida, como Baja California, como Zacatecas, como Guanajuato, y que requieren mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional. Pero por razones político-electorales, los elementos de la Guardia Nacional se están concentrando en la Ciudad de México para poder rescatar algunas de las alcaldías que se perdieron en la elección anterior, y por presiones de los Estados Unidos están custodiando la frontera norte y sur para evitar que se den estas caravanas de migrantes centroamericanos que buscan ingresar a los Estados Unidos. Es decir, la Guardia Nacional está cumpliendo no solo un papel en materia de seguridad, sino es un instrumento de política exterior para poder satisfacer las demandas del gobierno de los Estados Unidos para contener las mareas migratorias centroamericanos y para tratar de reconquistar electoralmente la Ciudad de México. Y con base en todo esto que nos dices, David, ¿funcionará
que en la Ciudad de México tengamos esta Guardia Nacional para que, pues, rumbo a la elección del 2024, donde se va a elegir también al próximo jefe o jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México y, por supuesto, la pues elección presidencial, servirá porque una de las favoritas incluso del presidente y también pues todas las encuestas lo han arrojado así, las encuestas de intención de voto en estos momentos, es justamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, todas las encuestas nos marcan que hay una disminución en los niveles de intención de voto a favor de Morena en la Ciudad de México, pero evidentemente la Ciudad de México es solo una parte del todo. En muchas regiones del país las intenciones de voto a favor de Morena se mantienen muy altas, la popularidad de Claudia Sheinbaum se mantiene también a niveles altos. Es muy factible que la popularidad del presidente arrastre en positivo a cualquier candidato de Morena a la presidencia de la República. No vemos en contraparte por parte de la oposición que haya un candidato que esté en condiciones de enfrentar la popularidad de ninguno de los candidatos de Morena. Creo que el dilema que tiene el presidente se reduce a una fórmula muy sencilla. Él tiene que escoger entre su hija Claudia y su hermano Marcelo. Entonces a mí me parece que, como ocurre en la mayoría de las familias, el presidente se va a decidir por sus hijos. Pues ahí lo tenemos en resumen, David, como no lo has comentado durante esta noche, durante esta plática, el tema de la Guardia Nacional en el metro obedece más a intereses político-electorales que de seguridad y también pues de lo que está pasando dentro del sistema de transporte colectivo. Definitivamente me parece que es una medida mediática, es un distractor con el objeto de depositar en terceros estos errores que a mí me parecen técnicos, de administración, ingenieriles, de falta de mantenimiento, tratando de hacer creer que se trata de un problema de sabotaje y de que manos oscuras están tratando de dañar la imagen del gobierno de la ciudad. Me parece también una actitud un poco irresponsable por parte de quienes están generando esta narrativa, pero me parece que no está teniendo la aceptación por parte de los ciudadanos. Habrá que ver qué dicen las siguientes encuestas a este respecto y si compran esta narrativa del presidente y de la jefa de gobierno, o si se mantiene esta percepción de que hace falta una inversión importante en mantenimiento de las distintas líneas del metro de la Ciudad de México. Pues ahí lo tenemos, David Saucedo, consultor en seguridad y analista político. Gracias por ayudarnos a entender desde tu visión qué es lo que está pasando con la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias a ti, Blanca. Un abrazo. Gracias.